La educación que queremos es un espacio de discusión e intercambio de ideas y visiones para construir una educación inclusiva, democrática y abierta al futuro. En la educación que queremos invitaremos a distintas voces teniendo en vista la trayectoria educativa, porque la educación es y debe ser una experiencia que nos acompaña a lo largo de la vida, desde el nivel parvulario hasta la educación superior, considerando también la diversidad de contextos, el mundo urbano y rural, las grandes ciudades y las zonas extremas. Desde ya, los dejo a todos y a todas invitados a seguir nuestras diversas plataformas, a comentar, a sugerir temas y a construir esta reflexión que tanto necesitamos. Bienvenidas y bienvenidos a La Educación que Queremos, un espacio donde conversaremos sobre los enormes desafíos que hoy enfrenta el sector educativo. Y el día de hoy estamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que nos acompaña porque queremos hablar de un tema muy importante. Un tema que ha estado en el debate público desde, no meses, sino que años incluso desde antes del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es el debate sobre el CAE, sobre el término del CAE, la desbancarización del financiamiento estudiantil, la reorganización de la deuda y también la condonación de parte de esas deudas y la construcción de un nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes que van a la educación superior. Te damos la bienvenida, subsecretario, y primero, ¿cómo estáis? Construyendo más educación pública, trabajando hacia una nueva sede y campus de la Universidad de Antofagasta en Calama, y contento y también con mucha expectativa de lo que podamos sacar adelante con el fin del CAE y la construcción de un nuevo sistema de financiamiento. Sí. Bueno, para los que no lo conocen, al subsecretario, él fue un connotado dirigente estudiantil de la Universidad de Chile. Tenemos de diferencia un par de añitos nomás nosotros. Un par de añitos. Sí. Poquito, ¿Se queda decir? 41. 41, yo tengo 40. Entonces, pero siempre es muy famoso Víctor Orellana en el movimiento estudiantil. Y ya de esa época, el subsecretario, que no era subsecretario en ese tiempo, trabajaba con mucha fuerza en los temas de financiamiento estudiantil, de acceso a la educación superior, y uno de los temas importantes que durante todo ese periodo se trabajó fue la lucha por superar el CAE como instrumento de financiamiento. Entonces, lo primero, subse, ¿qué gatilló tu interés por esta problemática? ¿Cómo te empezaste a aproximar a estos temas? Mira, primero hay un acercamiento que es súper lógico porque nos tocó ser estudiantes en esa época. Y tú estuviste en la Universidad del Paraíso, yo estaba en la Universidad de Chile, fuimos parte de un movimiento estudiantil en una época... Por ahí por el 2005, 2006. Los 2000, la loca década de los 2000. Y yo creo que estábamos justo en un momento en que con el CAE se expandió la educación superior y para la sociedad chilena y para la gente, yo me acuerdo en esa época, lo que más importaba a los papás era que nosotros fuéramos profesionales. Era la gran conversación porque Chile es un país muy pobre. Mi mamá siempre me contaba historias, yo no tenía zapatos para ir al colegio. Íbamos al colegio a pata pelada. A pata pelada. De hecho, la típica historia era como yo para ir al colegio esperaba que llegara mi hermano, que es mi tío, porque me iba con los zapatos de él, porque no tenía más zapatos. O caminábamos kilómetros para llegar a la escuela. Claro, y la historia de mi papá que no tenía nada, que se había ganado mi mamá la beca a la escuela normal, y en esa época en la escuela normal te pedían te ganabas la beca, pero tenías que llevar un instrumento musical. Tenías que llevar algunos útiles, toda la historia. Y ella no tenía plata para comprarlo y perdió la beca. Y quería ser profesora normalista. Mi papá sí fue profesor normalista porque los profesores creo que le hicieron una colecta y le compraron un violín que todavía tiene. Entonces, ellos obviamente, no solo mis papás, digamos, ustedes tienen que estudiar. Y cuando empezó la expansión del CAE, la educación superior se expandió tanto que le dio la sensación a la gente, y no solo una sensación, también tiene un componente de realidad, que habíamos avanzado un montón porque mucha gente pudo ser profesional y el gran anhelo que tenía este país. Entonces a mí me interesó eso porque yo pensaba, chuta, si es que logramos llegar a satisfacer las expectativas de la sociedad con una política de mercado como fue el crédito Conaval del Estado, que fue un crédito bancario, ¿no? Y si son los bancos las instituciones que nos van a permitir salir adelante, esto me genera al menos la duda, ¿no? Y el movimiento fue crítico de esto. Es verdad que cumplió un ciclo, también hay que reconocerlo. O sea, el crédito Conaval del Estado permitió que mucha gente estudiara que no hubiese podido estudiar. Sí. Pero al final del día teníamos que hacernos la pregunta, ¿le vamos a responder bien a los sueños de esos papás que quisieron que sus hijos sean profesionales? ¿Van a ser esos profesionales
los profesionales que esperan sus familias, o acá hay más problemas y es más difícil que esto. Entonces yo creo que esa fue una inquietud, y una inquietud que tuvimos muchas generaciones durante mucho tiempo, en un proceso tanto de movilización como también de estudio. Y esto es muy importante, porque también estudiamos mucho esto, también leíamos mucho, aprendíamos mucho, estudiamos cosas de otros países, y de ahí terminó configurándose un tema que después yo seguí trabajando. Y a propósito de eso, Subse, ¿te imaginaste desde ese punto de vista, con la inquietud que generó esta discusión en su minuto, la aproximación que en tu rol de estudiante, pero también de dirigente estudiantil, tuviste con la aproximación a estos estudios que mencionabas de haberte involucrado en entender cómo funcionaba el sistema de financiamiento, cómo operar los instrumentos, el crédito mismo, qué sé yo? ¿Te imaginaste que alguna vez ibas a estar en el equipo de trabajo, además en un rol como de autoridad, ¿no? Proponiendo la solución a esto? Para serte sincero, no. No lo imaginamos, porque pensamos que si llegaba esta oportunidad a ser mucho más adelante. Yo creo que hubo sucesos en el país que aceleraron proceso. Y la verdad, yo no tenía cómo pensar, y yo creo que no hablo solo por mí, hablo por mucha gente que quizás también es tu caso. Nosotros venimos de familia, mis papás son profesores, son profesionales, pero somos gente sencilla, y no pasamos la vida creyendo que vamos a ser autoridad de gobierno. Solo nos preparamos para trabajar, para ser felices, para tener familia, pero nunca nos pensamos que íbamos a ser parte de una epopeya como esta, y lo llevamos adelante de la mejor manera, tratando de no perder eso. Porque no hay que olvidarse que si estamos en cargo de gobierno, estamos defendiendo esos intereses de nuestros compañeros que a lo mejor no pudieron pagar sus deudas porque tuvieron menos ingresos de lo esperado, de nuestras familias, en el fondo de las familias sencillas chilenas. Y eso hace que, por decirlo de alguna manera, el hecho de que no nos hayamos entrenado para ser autoridades de gobierno tiene algo bueno también. Sí, de no más genuino. De no perder eso y de hacerlo con lo mejor que podamos. Solo para que sepan, estamos acá en la biblioteca del Ministerio de Educación y pasa gente por afuera, entonces estamos saludando a los transeúntes. La educación que queremos. Subse, entonces, mira, yo creo que ya es momento de entrar en materia. Se ha dicho mucho sobre las consecuencias que ha tenido el CAE en el tiempo, ¿no? Sobre las instituciones, sobre la familia, sobre el Estado también, que está desembolsando una importante suma de dinero. Entonces, para poder entender bien de qué estamos hablando y por qué es importante avanzar en esta iniciativa que acabamos de presentar, la pregunta del millón. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos sobre la realidad del CAE y lo que ha generado sobre todo para las familias, para los estudiantes? Bueno, como diagnóstico hoy día tenemos algo así como 1.200.000 personas con CAE, de las cuales 850.000 más o menos están en etapa de pago, es decir, tienen que pagar. Primero partir diciendo que esto es mucha más gente de la que pensamos en su momento. Cuando se diseñó el crédito manual del Estado, se pensó que al 8º año de operación íbamos a tener 35.000 créditos, y en realidad en ese momento teníamos 350.000. Es decir, el sistema de educación superior creció mucho más rápido de lo que pensábamos. Y esto significó lo siguiente, esto es importante apuntarlo, porque por distintas razones, y ahí habrá que investigar qué fue lo que motivó una expansión de esa naturaleza y por qué no pudimos lidiar con ella a tiempo. Cuando la gente egresó y empezó a egresar, se encontró con un mercado ocupacional que era el mismo que existía, y no había una solución de continuidad adecuada entre los títulos que tenía la gente o los estudios que tenía la gente y lo que encontraba en el mercado ocupacional. Producto de eso, hoy día... ¿Y eso, por ejemplo, habrá provocado que bajaran los salarios? Tal cual. Entonces, los salarios de los profesionales no eran los mismos que imaginó el legislador cuando formuló el CAE. Para ponerte un número, el 56% de los deudores CAE en etapa de pago tiene ingresos, según impuesto interno, de menos de 750.000 pesos, y el 68% de menos de 1 millón. Es decir, son salarios que se despegan poco. 1,5 o 2 ingresos mínimos. Claro. Entonces no son mucho, no te despegas mucho del ingreso mínimo. Claro. Y eso tiene la consecuencia que el CAE está pensado para personas con salarios más altos. Entonces empezó a requerir más subsidio y más subsidio público de distinta naturaleza, y la acumulación de esos subsidios por distintas maneras, que es la ejecución de garantía, la tasa de interés que luego se cambió en 2012, es decir,
Fuimos- En el gobierno del presidente Piñera se redujo la tasa de interés, ¿cierto? Así es. ¿Pero para quién se redujo? Mire, después del año 2011, de que hubo una gran movilización estudiantil, el año 2012 el gobierno del presidente Piñera redujo el interés para las personas que estaban al día del 6 al 2%, pero esos son subsidios públicos, es decir, son recursos públicos que van a los bancos y en general, por todos los conceptos de subsidio y de ejecución de garantía, hemos gastado 9.000 millones de dólares en el crédito con aval del Estado, que no teníamos pensado gastar. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es un gasto que no es orgánico, que no está pensado, es decir, no está vinculado a una regulación, no está vinculado a un diseño para invertir esas cantidades de recursos. Y por eso es tan importante superar el gasto. 9.000 millones de dólares, solo para que dimensionemos, es 1,5 veces la cantidad de recursos que tiene el Ministerio de Educación para financiar toda la educación escolar durante un año completo. Es muchísimo, son 11.000 establecimientos educacionales, 3,5 millones de estudiantes, es decir, estamos hablando de una cantidad de recursos muy, muy grande. Siendo además la primera partida del Estado, es el presupuesto más grande del Estado. Educación es el presupuesto más grande del Estado. Entonces, son muchos recursos y como los gastamos de manera inorgánica, es decir, sin un diseño para invertir aquellos recursos, es ineficiente. Y es ineficiente como resultado de todos estos problemas en dos sentidos. Primero, para el fisco. Es decir, es un desembolso muy grande que no estamos en condiciones de decidirse y que va a ser más grande en el futuro. Esto es muy importante. O sea, si no actuamos ahora, hipotecamos el futuro. Y también, y esto es un poco lo que ha estado en discusión todos estos años, es ineficiente para las familias, porque le genera una mochila, un efecto de endeudamiento mayor al que se presupuestó y por lo tanto genera un impacto en las personas y en su vida cotidiana. Y volvamos al inicio. O sea, el gran sueño que tenían nuestros papás es que fuéramos profesionales. Se sacrificaron, trabajaron, estudiantes obtuvieron sus títulos y quedaron con unas deudas y con unos títulos que no tenían la solución de continuidad adecuada con el mercado ocupacional, que generó un malestar muy grande y del cual nos tenemos que hacer cargo como país. Entonces, endeudamiento para las personas, más recursos públicos puestos para poder sostener el modelo porque se expandió más que lo que se debía y por tanto también generó personas que no lograron mejorar su condición económica y por tanto generaron cesación de pago y por tanto el Estado tuvo que adquirir esa deuda, ¿no? O sea, comprar esa cartera. Pero también ha tenido efectos sobre las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la institución de educación superior respecto al CAE? Mira, la institución de educación superior no lidian con el CAE de la mejor manera posible y esto viene de distintas materias. Primero, debiésemos decir, y esto hay que ser claro también, este sistema de financiamiento, también por sus resultados no esperados, le hizo la vida más difícil a la educación pública. Y fíjate qué pasa en educación superior, personas quieren ir a universidades públicas. Las universidades públicas son instituciones excelentes y están en todo Chile. Sí. Y están en toda la región. Primero hubo un sistema que le puso más difícil la vida a las instituciones públicas, que generó una expansión de la educación privada, contra la cual en principio no tenemos nada en contra. O sea, está bien que los particulares contribuyan con la educación, siempre por supuesto en el margen y en el marco de la ley. En Chile no se permite lucrar a las universidades, esto es muy, muy importante. Pero el CAE hace responsable a las instituciones, llamémosle, de la interrupción anticipada de los estudios. Y esto es muy, muy importante porque las trayectorias académicas, para tener buena trayectoria académica, el problema no es solo económico, no es solo decirle... De tener para poder pagar, claro. Es un problema académico. Entonces, esta cosa de resolver los problemas con incentivo económico, hoy día las instituciones acumuladas han tenido que poner boleta de garantía CAE por 400.000 millones. A lo largo de todo el periodo de ejecución. Eso desde el 2006 en adelante. En el 2006 en adelante. Que es muchas, casi medio billón de pesos. Hoy el último año fueron 78.000, 80.000 más o menos millones que tuvieron que poner en boleta de garantía. Y les genera también una merma en sus ingresos a la institución de educación superior. Entonces tenemos un sistema que es ineficiente para el fisco, que es ineficiente para las familias y que tampoco es todo lo eficiente que se requiere para la institución de educación superior. Por eso tenemos que cambiarlo. Bueno, estamos en la educación que queremos, este nuevo espacio que nos hemos dado como Ministerio de Educación para poder aproximarnos a temas de interés ciudadano que están relacionados con nuestro ministerio. Y estamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que nos ha hablado precisamente del diagnóstico de por qué hemos presentado este proyecto de ley, por qué ha sido tan importante para nosotros como gobierno y el presidente Gabriel Boric, por qué ha estado tan
interesados en que esto avance durante su periodo, su mandato. Así que ahora vamos a hacer otra pausa y retomamos enseguida. La educación que queremos. Bueno, hemos vuelto a este espacio de conversación donde estamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, con quien hemos estado hablando sobre el proyecto que presentamos hace poquito, el proyecto de fin al CAE, el que busca reemplazar este instrumento por un nuevo financiamiento a la educación superior, el que busca superar también el problema del endeudamiento de la familia a través de la condonación para ciertos estudiantes de la totalidad de la deuda o parcialmente la deuda, y también este proceso de reorganización de las deudas estudiantiles. Estamos precisamente viendo este diagnóstico, ¿no?, de por qué hicimos este proyecto, y lo que hemos visto es que presentamos un proyecto responsable. Igual quizás viene muy de cerca la recomendación, considerando que lo hicimos nosotros, pero lo hemos hecho con esa perspectiva, con la perspectiva de que sea fiscalmente responsable, de que sea un proyecto que sea mucho más sensato para la familia, que sea sensato también para las instituciones de educación superior, buscándonos hacernos cargo de esta triple ineficiencia de la que hablaba recién el subsecretario. Es decir, que sea más eficiente para la universidad, más eficiente para el fisco y mucho más sostenible para las familias. Entonces, en esa perspectiva, uno de los propósitos que tiene este proyecto es que reduzca la cantidad de recursos que el Estado está hoy día poniendo para sostener el financiamiento del crédito con aval del Estado. El último año fueron más de 300 millones de dólares, ¿no? Más, tuvimos cerca de 850.000 millones de pesos, que serían 850 millones de dólares. Eso es lo que el Estado está poniendo entre recursos para sostener el crédito, la compra de cartera, la participación de la banca en los periodos correspondientes. Es decir, son muchos recursos, muchos recursos. Entonces, se ha dado toda una discusión respecto al uso alternativo de los recursos. Es decir, ¿por qué vamos a hacer este proyecto si hay tantas otras necesidades en el sistema educativo, ¿no? Y una de las cosas que hemos trabajado desde el Ministerio es esta mirada de la trayectoria educativa. Es decir, cómo nos hacemos cargo de las necesidades de las familias chilenas y de desarrollo del país desde la sala cuna a la educación superior. Y no poner todos los huevos en una pura canasta, porque se requiere ponerlas en todas las canastas, y hacerlo de la manera correcta, adecuada. Entonces, ¿qué efectos tendría este proyecto que hemos presentado respecto a esta tesis de que todo el sistema tiene que tener un esfuerzo financiero para que pueda crecer, para que se pueda desarrollar como sistema? Bueno, ministro, partamos por llamémosle la macroeconomía o la economía general del sector educativo. Nuestro proyecto lo que va a hacer es que al reorganizar el gasto en educación superior va a permitir en el medio y largo plazo disponer recursos que hoy día, si no hacemos nada, tendríamos que gastar en el CAE crecientemente, lo vamos a poder disponibilizarlo para ciencia y tecnología y para educación parvularia. Por poner dos ejemplos, ¿y por qué son esos dos aspectos? Porque necesitamos ciencia y tecnología para saltar el desarrollo, y la educación parvularia es la educación hoy día en expansión que tenemos, es clave para las trayectorias educativas, y todo esto nos permite pensar en conjunto. Es decir, como usted decía, ministro, estar pensando desde la sala cuna a la educación superior y tener un sistema de financiamiento eficiente que nos permita cubrir todos esos aspectos. Y por lo tanto, nuestro proyecto, con la reorganización del financiamiento que propone, nos va a permitir llevar adelante eso. Por el contrario, si no hacemos nada, los recursos que podrían ir a un jardín infantil, los recursos que podrían ir a tener más y mejores investigadores para tener avances tecnológicos, se nos irían a los bancos. Y así de simple, digo. Luego hay un segundo elemento que es importante señalar. Nuestro proyecto va a reorganizar el financiamiento para la institución de educación superior, le va a entregar certezas y también más regulaciones. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Nuestro proyecto le va a decir, van a haber recursos públicos, porque estamos sincerando que todo el subsidio público que tenía el CAE lo estamos haciendo de manera más orgánica. Vamos a tener recursos públicos para el sistema, pero con un estándar mayor. La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus recursos. Tiene derecho a la información, tiene derecho a saber, luego del proceso de rendición de cuentas, en qué se gastaron los recursos públicos. Cuestiones que hoy día con el CAE no tenemos. Y para la familia, esto es muy importante, nuestro proyecto va a significar mayor alivio para las personas. ¿Qué significa esto? Hoy día las familias que no acceden a la gratuidad, la familia de clase media, pensemos en la familia de clase media, que están diciendo, chuta, yo quizás no alcanzo por el formulario a estar dentro de la política de gratuidad y mi hijo tiene que pagar.
Esas personas hoy día no solo están mandando a sus hijos a endeudarse con un banco, con el CAE, además están pagando un copago muy grande. Y nuestro proyecto lo que hace, al aliviar esa situación, la gran mayoría estudiaría sin copago y las personas no se endeudarían con un banco, es que le estamos diciendo a esas familias, esto es más tranquilo, es más liviano, y a las personas que están estudiando, estudiar es un esfuerzo fundamentalmente académico, no es un esfuerzo fundamentalmente económico. Claro. Al menos cuando queremos garantizar el derecho. Sí. Entonces, alivio a la familia, más eficiencia fiscal, distribución de recursos que hoy día estamos invirtiendo solo en un área, en todas las áreas de la trayectoria educativa, es decir, desde la sala cuna a la educación superior, son parte de los efectos que va a tener esta ley que estamos proponiendo hoy día a la discusión pública. Yo diría que se justifica mucho el que estemos avanzando en esto y espero que tengamos una discusión franca, con altura de mira, que permita construir en un espacio de diálogo que el Congreso, que está mandatado a eso, a construir consensos y acuerdos que nos permitan avanzar precisamente en estos objetivos, porque, como lo hemos dicho ya varias veces, hemos hecho una conversación con todos los actores políticos y lo que hemos visto es que en general hay un diagnóstico que es compartido. Estos elementos que hemos conversado el día de hoy son compartidos transversalmente. Podemos tener diferencias en las soluciones, eso es parte de lo que hay que discutir, ¿no? Este capítulo de la educación que queremos lo hemos realizado en la biblioteca del Ministerio de Educación, que es un espacio que está precisamente aquí, mismo abajo del Ministerio de Educación, y que tiene un catálogo impresionante de libros y textos que pueden venir a consultar acá en las dependencias de la biblioteca. Queremos agradecerle a la biblioteca por habernos facilitado este espacio, haber generado las condiciones para que esto ocurriera. Invito a todos a consultar el catálogo en línea biblioteca.mineduc.cl. Y además, la biblioteca nos ha facilitado un recuerdo que es esta chapita del logo de la escuela pública. Así que, Subse, le quería agradecer por haber venido y le regalamos esta chapita de la escuela pública para que la lleve ahí en su solapa orgullosamente. Ahí, muchas gracias, ministro, muchas gracias. Y somos los que somos hijos de la educación pública, sabemos el valor que tiene para este país y vamos a hacer todo lo posible por impulsar estos cambios estructurales que le abran más espacio a la educación pública en Chile, porque la necesitamos mucho. Eso, cuando la educación pública avanza, Chile avanza. Esto fue un capítulo más de La Educación que Queremos, un video podcast del Ministerio de Educación de Chile. Encuéntranos en Spotify y en YouTube. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.